Bueno, buenos días, hermanos. Tenemos algunas pocas visitas, pero tenemos visitas. En este tiempo nosotros tenemos una clase dominical en donde en este trimestre estamos viendo el tema de el Dios que confesamos. Es decir, estamos estudiando la teología propia o la doctrina de Dios. Eso es lo que hemos estado estudiando desde principio de año. Y le hemos llamado el Dios que confesamos porque nosotros, esta iglesia bautista reformada, es una iglesia confesional. Eso quiere decir que nosotros tenemos una confesión de fe. Todo lo que nosotros creemos que la Biblia enseña, lo tenemos escrito en un documento para beneficio nuestro, para el beneficio de nuestros hijos a quienes nosotros enseñamos, y también para aquellas personas que no son de esta iglesia y que desean saber qué es lo que nosotros creemos. En esa confesión de fe nosotros tenemos diversos temas que creemos de la Escritura, de Dios, de Cristo, de la salvación, la justificación, la santificación, la iglesia, la cena del Señor, el bautismo, y lo tenemos eso todo en un documento que es un documento histórico que fue editado en 1677 y que se llama ahora la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689, porque en ese año fue publicada. Se publicó en 1688, pero en 1689 fue firmado por las iglesias bautistas particulares de Inglaterra. Pero entonces, hemos considerado que es importante este tema. Saber quién es Dios es sumamente importante. Y hemos dicho que es importante porque el que no conoce a Dios no puede tener vida eterna. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:3. Solo conociendo al Dios verdadero podemos tener vida eterna. Y hemos dicho que la Biblia es muy clara al decir que para conocer a ese Dios verdadero y poder tener vida eterna tiene que ser por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque es en Él en quien Dios se ha revelado a los hombres. Es Cristo quien revela a los hombres al Padre. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer primero a Cristo. Y para conocer a Cristo tiene que ser por medio de la fe. Entonces, es importante. Nuestra vida eterna depende de si nosotros conocemos o no a Dios. Y eso debe ser importante para cada uno de nosotros. Muchos dicen conocer a Dios y realmente no le conocen. Así llegaron al Señor Jesucristo y muchos, y el Señor Jesucristo dice que muchos van a llegar a Él y le van a decir: Señor, Señor. El Señor, ¿qué les va a decir? Aléjense de mí. Yo no los conozco a ustedes. Los va a tirar al lago de fuego eterno. Pero es importante. Y nosotros vimos también que no solo es importante conocer a Dios, y para conocerlo tiene que ser por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero la única manera en la que un hombre pecador como nosotros puede conocer a ese Dios verdadero es por medio de la Biblia. No hay otra manera. Ciertamente Dios se ha revelado a los hombres en la creación. Él les ha revelado, como dice Pablo en Romanos 1, 18 y al 21, su poder y su deidad en la creación. Pero un hombre pecador como nosotros no puede ver la creación e interpretar correctamente la creación y entonces creer en el Dios verdadero o conocerlo, sino que tiene que ser por medio de la Escritura. Y fue la Biblia, Dios nos la dejó con ese fin, para darse a conocer infaliblemente, con toda seguridad, a los hombres, para que le pudiéramos conocer. Entonces, si nosotros vamos a conocer a Dios por medio de Cristo, tenemos que ir a la Biblia. Y Dios se nos ha mostrado a nosotros en la Biblia de diferentes maneras, con diferentes nombres, como hemos visto. Y nos ha respondido a esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, Dios lo ha dicho por medio de múltiples nombres. Él es Jehová. Yo soy el que soy. El ser infinito, eterno, el que era, el que es y el que nunca dejará de ser. Ese es Jehová. Ese es su nombre, dice los Salmos.
Él es El Shaddai, el Todopoderoso, El Elión, el Dios Altísimo. Pero Dios entonces nos ha revelado a nosotros en sus nombres. Lo que corresponde ahora en nuestro estudio es estudiar la naturaleza de Dios y sus atributos. Hoy vamos a ver un poco sobre la naturaleza de Dios. Y esa pregunta, o la pregunta que hacemos aquí es, ¿qué es Dios? Ya nosotros contestamos la primera, ¿quién es Dios? Jehová, el Elión, el Shaddai, el Rohi, el Rofe, o Jehová Rofe, Jehová Rohi, ¿verdad? Todos esos nombres que vimos. Pero ahora queremos saber qué es Dios. Y esa pregunta tiene que ver con la naturaleza de Dios y con sus atributos. Eso es lo que vamos a tratar de responder en estas semanas. Frecuentemente nosotros escuchamos a personas, algunos de ellos que se llaman a sí mismos cristianos, referirse a Dios como el hombre de arriba. ¿Lo han escuchado? Yo recuerdo hace unos años haber escuchado una grabación de un joven que vino algunas semanas a esta iglesia. Él tenía un estudio bíblico en Escazú o Santana, en una famosa iglesia en esas zonas. Y él estaba compartiendo un estudio bíblico con unas personas y él se refirió a Dios así. En ese estudio bíblico con esas personas, él dijo, es que el hombre de arriba. Él dice ser cristiano, un maestro de la Biblia. Y se refirió a Dios como el hombre de arriba. El problema es que la Biblia afirma con toda claridad que Dios no es un hombre. Él no es un hombre. Por el contrario, más bien pareciera que la teología de ese joven está más acorde con los mormones. Porque los mormones creen que Dios es un hombre sumamente exaltado, perfecto. Es lo que creen los mormones. Un hombre de carne y hueso, pero un hombre exaltado. En muchas ocasiones también hemos escuchado a los hombres referirse a Dios, especialmente entre los que no dicen ser cristianos, en el mundo secular, como una fuerza, ¿verdad? Una fuerza cósmica, o como la madre naturaleza, ¿verdad? Eso es un concepto totalmente místico, gnóstico, casi, de Dios. Y para muchos en nuestro país, Dios es una mera fuerza impersonal. Así es. Y creen en eso de la madre naturaleza. Pero eso también está muy lejos de lo que la Biblia dice acerca de Dios, de qué es Dios. Por eso es importante estudiar este tema. ¿Cómo es entonces que Dios existe? ¿Cuál es su naturaleza? Es lo que queremos ver. Nuestra confesión afirma lo siguiente en el capítulo 2, párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Esa es la naturaleza de Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Ahora, cuando los editores de nuestra confesión en 1677 estaban redactando este capítulo, estaban viendo a ver cómo hacían ellos para establecer lo que los bautistas creían acerca de Dios, ellos tenían varios documentos en sus manos. Tenían la confesión de fe de Westminster, que era una confesión presbiteriana. Tenían la confesión de Saboya, que es una confesión de la iglesia congregacional, ¿verdad? Tenían otros documentos, probablemente el comentario de Matthew Henry.
la teología de William Ames, pero también tenían su primera confesión bautista de 1644, que fue redactada en 1642 inicialmente. Y ellos van a esa primera confesión y en el primer artículo toman lo que dice la primera confesión bautista y lo incluyen en el primer párrafo del capítulo 2. Y eso difiere mucho de la confesión de fe de Westminster, porque la confesión de fe de Westminster y Saboya no lo tienen, este párrafo que acabo de leer. Especialmente cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo. Ellos tomaron eso de la primera confesión de fe de los bautistas. Y eso es importante, porque lo que hace a nuestra segunda confesión es que la hace una confesión mucho más completa con respecto a la naturaleza de Dios que las otras confesiones del siglo XVI y XVII. Y eso es lo que vamos a estudiar en estas semanas. Ellos entendieron, nuestros antepasados entendieron que aquella primera confesión decía algo muy importante acerca de Dios y su naturaleza, y por eso lo incluyeron. Ahora, lo primero que debemos ver es que cuando nuestros antepasados fueron a las Escrituras, porque eso fue lo que ellos hicieron, ellos fueron a las Escrituras para averiguar todas estas doctrinas que tenemos nosotros en nuestra confesión. Y ellos fueron a las Escrituras para entender cómo era Dios, y ellos entendieron una cosa: Dios no era una fuerza cósmica. Ellos tampoco entendieron que todo el universo era Dios, como lo enseñaba el panteísmo. El panteísmo significa, pan viene de pan, que significa todo, y theos, que es Dios, ¿verdad? Todo es Dios. Una piedra es Dios, una montaña es Dios, el viento es Dios, todo es Dios. Eso es lo que cree el panteísmo. Eso es lo que cree mucho del mundo hoy. Y lo que nuestros antepasados dejaron por escrito, lo que confesaron acerca de Dios al mundo, es en primer lugar que Dios es una persona, o que tiene, mejor dicho, una personalidad. Cuando yo digo que Dios es una persona, no estoy usando ese artículo indefinido una como algo numérico, ¿verdad? Porque nuestra confesión es clara que Dios es uno, pero en tres personas, ¿ok? Estoy usándolo como algo calificativo, es decir, lo que quiero decir es que Dios tiene una personalidad. Él es un ser, una esencia, ¿ok? Él, como dice nuestra confesión, es una subsistencia, ¿ok? Entonces Dios tiene una personalidad. Eso es lo que nuestros antepasados dejaron claro. Y nosotros lo podemos ver en nuestra confesión, en el capítulo 2. Ellos, por ejemplo, ellos siguen diciendo ahí: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Dios es un Dios personal. No es una fuerza impersonal, no es una fuerza cósmica. Él es un ser. Él tiene una conciencia, tiene razón, una inteligencia. Él tiene una voluntad y posee también afecciones, cualidades de una persona. Todo eso hace de Dios algo personal y no una fuerza. Y la Biblia está repleta de pasajes que apoyan esa verdad, la personalidad de Dios. Por ejemplo, Éxodo 3:14. Cuando Dios habla con Moisés, Dios habla con Moisés y le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. ¿Puede una fuerza decir eso? No. Solo un ser. Alguien que existe. Alguien que tiene una esencia puede decir eso.
Dios lo dice, porque Él tiene una personalidad. Esa es su naturaleza. En Isaías 46:10 nosotros nos memorizamos esos versículos hace unas semanas. Dios dice por medio del profeta Isaías a su pueblo que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Puede una fuerza decir eso? ¿Puede un hombre decir eso? Solo Dios puede decir eso. Solo un ser con personalidad puede decir eso. Un ser con voluntad propia. Un ser capaz de razonar puede decir eso. Un ser que vamos a ver más adelante, omnisciente, omnipresente, puede decir esas cosas. Moisés, escribiendo de lo que Dios había hecho por Israel, en Deuteronomio capítulo 7, escribió lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Puede una fuerza amar? ¿Puede una fuerza elegir algo? Tener esa voluntad, esa libertad de su voluntad para hacer lo que quiere. ¿Puede una fuerza por su propia voluntad sacar un pueblo de otro país que lo tiene esclavo? No, solamente algo que es un ser, que tiene una subsistencia, que existe, que tiene una personalidad puede hacer eso. En Levítico, los que estamos llevando la lectura de un año, estamos pasando por el libro de Levítico. En ese libro constantemente Dios le dice a Israel cómo es que ellos debían vivir según lo que Él les había establecido. Porque Él es un Dios, Él tiene personalidad y Él tiene una voluntad para su pueblo. Y Él había dicho a su pueblo cómo debían vivir. Y en el libro de Levítico se lo deja muy claramente detallado. Pero lo que leemos una y otra vez es esa frase: yo Jehová. Usted hará esto y esto y esto, punto, yo Jehová. Es su firma. Yo Jehová. El apóstol Pablo, después de meditar en el Evangelio de Dios, dice lo siguiente en Romanos capítulo 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Puede una fuerza tener estos atributos? O estas características, mejor dicho. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Puede una fuerza tener mente? ¿No? ¿O quién fue su consejero? ¿Podemos aconsejar a una fuerza? ¿Podemos aconsejar a la electricidad? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que confesamos. Lo otro que dice nuestra confesión acerca de la naturaleza de Dios es que Él es uno. Nuestra confesión dice: el Señor nuestro Dios es un Dios.
Es un Dios. Y ese un no es un artículo, es lo que está determinando es un número. ¿Ok? Es uno. Lo primero que debemos aclarar es lo mismo que dije anteriormente. Que cuando confesamos, cuando nuestra confesión dice que Dios, nuestro Dios es un Dios, no está diciendo que exista solamente una persona divina. Nuestra confesión no afirma que exista solamente una persona divina. Nuestra confesión refuta esa idea. Eso es una herejía. En el párrafo 3 del capítulo 2 dice, en este ser divino, este que acabamos de ver, en Dios, hay 3 subsistencias. Y cuando veamos la Trinidad más adelante vamos a ver qué significa esa palabra subsistencia más ampliamente. Entonces, la confesión no se refiere, no está queriendo decir ahí que Dios es una persona divina. Él es un Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y es lo que vamos a ver ahorita. Él es un Dios, pero no está diciendo que sea una persona divina. O sea, que haya solo una persona divina. Hay 3 personas, ¿cierto? Por ejemplo, vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Versículo 35. Moisés está exhortando a Israel. En Deuteronomio 4:35 le dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Eso es lo que nuestra confesión dice cuando nuestro Dios es un Dios nada más, que solo hay un Dios, no hay otro fuera de él. En Deuteronomio 6, ese versículo también nos lo aprendimos hace unas semanas, versículo 4, es lo que se conoce como la Shema, recitada por todos los judíos. Dios le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué le dice nuestra confesión que el Señor nuestro Dios es un Dios? Porque Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 4:35 lo afirman. Deuteronomio 32, en el cántico que hace Moisés, Dios le dice esto a Israel en el versículo 39, Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Qué está diciendo Dios ahí a Israel? Que solo Él existe. Solo Él como Dios existe. No hay más dioses. Solo Dios existe. El Señor nuestro Dios es un Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 29. El Señor está respondiéndole una pregunta a un fariseo, a un escriba, a uno de los que había venido a él preguntándole cuál era el primer gran mandamiento. Y el Señor Jesús le contesta esto en Marcos 12:29.
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él le cita la Shema, Deuteronomio 6:4. Ese es el primer gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Pero qué respondió el escriba? Versículo 32. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Por qué dijo el escriba eso? Porque eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Esa es la verdad del Antiguo Testamento. Dios es uno y no hay otro Dios más que Dios. El apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 4: le dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos una cosa, dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, o sea, no existe. Eso que sacrifican a los ídolos no tiene ningún sentido, porque el ídolo no existe. Es lo que Pablo está diciendo. Y que no hay más que un Dios. A Timoteo, Pablo le escribe en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? Uno. El Señor nuestro Dios es un Dios, es uno. Esa es la naturaleza de Dios. Es un Dios que tiene una personalidad, no es una fuerza. Es un ser con una existencia, una subsistencia en sí mismo. Eso vamos a ver la próxima semana. Que con la capacidad de razonar, tiene una voluntad, tiene afectos, ¿verdad? Pero es también un Dios, es uno. No hay más dioses aparte de Dios. Lo otro que dice nuestra confesión es que Dios es vivo y verdadero. El Señor nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, es lo que dice. Un teólogo hace muchos años, se llama Archibaldo Alexander Hodge, el hijo de Carlos Hodge, un gran teólogo de un seminario muy bueno, hace muchísimos años, ya no es bueno, de Princeton, la Universidad de Princeton. Él dijo en su comentario de la Confesión de Westminster, en este capítulo, con respecto al capítulo 2 acerca de Dios, dice: ha habido innumerables dioses falsos, y el título Dios ha sido aplicado a los ángeles, como por ejemplo en el Salmo 97:7, debido a su espiritualidad y exaltada excelencia, y a los magistrados, o sea, a los hombres de poder, por ejemplo, como en el Salmo 82:1, debido a su autoridad. Y Satanás es llamado el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4, debido a su dominio usurpado sobre los malos. Dice él: en oposición, por lo tanto, a todas las declaraciones de todos los dioses falsos y excluyendo todo uso figurativo del término, se afirma que solo hay un verdadero Dios, un Dios vivo. Todo lo demás no existe, es falso. Esa estatua es un Dios, no, es falso. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Eso es precisamente lo que afirman las Escrituras de Dios, que Él es un Dios vivo y verdadero. Y fue lo que confesaron nuestros antepasados y lo que confesamos nosotros en esta iglesia,
que Dios es un Dios vivo y verdadero. A pesar de que muchos se han llamado a sí mismos dioses, a pesar de que muchos les han llamado a otras cosas o a personas dioses, la realidad es que solo Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios vivo y verdadero. Nuestra confesión trae una evidencia en la Escritura, un versículo que prueba esa doctrina. Está en Jeremías 10:10. Quiero que vayamos a Jeremías 10:10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sentir su indignación. Dios es un Dios vivo y verdadero. En el Salmo 115, vayamos al Salmo 115. Y vamos a ver qué queremos decir nosotros cuando Dios es un Dios vivo y verdadero. ¿Por qué es que la Escritura dice que Dios es un Dios vivo y verdadero? En el Salmo 115, a partir del versículo 3, el salmista habla acerca de los ídolos falsos. Y vean lo que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y estos ídolos falsos? En que Dios está vivo y es un Dios verdadero. Eso fue lo mismo que le dijo el profeta Elías a los profetas de Baal. ¿Recuerdan? Vamos a 1 Reyes capítulo 18. Elías, él solo, reta a más de 400 profetas de Baal para ver cuál es el Dios vivo y verdadero. ¿El Dios de Elías o Baal? Y él les dice lo que tienen que hacer: agarren un animal y armen un lugar para ponerlo en holocausto, ¿verdad? Y él va a hacer lo mismo. Y cada uno va a clamar a su Dios, y entonces para que ese Dios queme ese holocausto. Y entonces el Dios que haga eso es el Dios verdadero. Y Elías ve a los profetas de Baal gritando, se rompían la piel, ¿verdad? Como era su costumbre. Por horas, clamando a Baal. Y vean lo que dice Elías en el versículo 27 de 1 Reyes 18. Gritad en voz alta, porque dioses, quizás está meditando. Por eso no le responde. O tiene algún trabajo, tal vez está ocupado haciendo algo y no los puede atender. Déjenlo trabajar. O va de camino. Espérense que llegue un ratito. Tal vez duerme. Está muy cansado. ¿Cómo va a traer fuego? Déjalo descansar. Y hay que despertarle. ¿Por qué fue que estos falsos profetas clamaron sin tener respuesta? Porque Baal no era Dios. Porque Baal no estaba vivo y porque Baal no era un Dios verdadero.
Baal era un Dios falso. El único Dios vivo y verdadero era el Dios de Elías, el Dios de la Biblia. Este Dios que nosotros confesamos es el único Dios vivo y verdadero. Y Elías se lo mostró a todo Israel, cuando no solo les dijo que él iba a hacer, clamar a Dios y Dios iba a quemar eso, sino que les dijo: échenle baldes y baldes de agua, hagan huecos ahí para que se haga un pozo de agua. Y él clamó a Dios, Dios lo escuchó, porque está vivo, e hizo lo que Elías le había pedido. Mandó fuego del cielo y se quemó aquel animal. Y le probó a todos que solamente hay un Dios vivo y verdadero, Jehová. Volvamos al Salmo 115. ¿Qué creen ustedes entonces que debe hacer un creyente? Nosotros como iglesia local que confesamos que nuestro Dios, que el Dios de la Biblia es un Dios vivo y verdadero. Lo mismo que hace el salmista en el Salmo 115. Él termina diciendo que todo lo demás es falso, no existe, no está vivo. Son obras hechas de manos de hombres, pero no existen. Vea lo que le dice en los versículos 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Baal no puede hacer eso, porque es falso, no está vivo. Por eso nosotros tenemos en quién confiar. En un Dios que está vivo, un Dios verdadero, un Dios con una personalidad. Y la próxima semana vamos a hablar de su subsistencia, porque nuestra confesión habla de esa subsistencia que está solamente en Él mismo, su autoexistencia. Pero ese es nuestro Dios. Esa es su naturaleza. Él es un Dios vivo y verdadero. Un ser al cual nosotros podemos ir y clamar, y Él nos escucha y obra según su voluntad, según su sabiduría en el mundo y en nuestras vidas, para su gloria. Un Dios en el cual nosotros como cristianos podemos confiar, porque solo Él existe, solo Él está vivo, solo Él es verdadero. Entonces la próxima semana vamos a explorar ese final de lo que trata la naturaleza de Dios en nuestra confesión, sobre la autoexistencia y el autoconocimiento de Dios. Y vamos a empezar, si Dios quiere, con los atributos de Dios como los expone nuestra confesión. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta pueden buscarme, y si no, nos preparamos para empezar a las 10:30 el culto. Gracias.